Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida. Marshall Rosenberg. Capítulo 5. A los seres humanos no los perturban las cosas en sí, sino cómo las ven. Epicteto. 4 opciones para recibir un mensaje negativo. El tercer componente de la comunicación no violenta implica el reconocimiento del origen de nuestros sentimientos. La comunicación no violencia potencia nuestra conciencia de que aquello que hacen o dicen los demás puede ser un estímulo, pero nunca la causa de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que dicen y hacen los demás, y también de nuestras necesidades y expectativas particulares en ese momento. El tercer componente nos invita a aceptar la responsabilidad de lo que hacemos para generar nuestros propios sentimientos. Lo que hacen los otros puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. Cuando alguien nos transmite un mensaje negativo, sea verbal o no verbal, tenemos 4 opciones con respecto a la manera de recibirlo. Una es tomárnoslo de manera personal, captando en él acusaciones y críticas. Por ejemplo, alguien está irritado con nosotros y nos dice: "Eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida". Si nos tomamos la frase de forma personal, podemos reaccionar respondiendo: "Sí, debería ser más sensible con los demás". Es decir, aceptamos el punto de vista de la otra persona y nos echamos la culpa. Es una opción que vulnera nuestra autoestima y nos cuesta un precio muy alto, ya que nos lleva a sentirnos culpables, avergonzados y deprimidos. Una segunda opción es echar la culpa a nuestro interlocutor. En respuesta a la afirmación: "Eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida", podríamos protestar diciendo: "No tienes derecho a decir esto. Siempre tengo en cuenta tus necesidades. Tú eres el egocéntrico". Cuando nos tomamos las afirmaciones de esta manera, le echamos la culpa a otra persona. Lo más probable es que sintamos rabia. La tercera opción que tenemos cuando recibimos un mensaje negativo consiste en hacer que brille la luz de nuestra conciencia para ver con claridad sentimientos y necesidades. Así podríamos, por ejemplo, responder: "Cuando me dices que soy la persona más egocéntrica que conociste en tu vida, me siento herido, porque yo querría que reconocieras los esfuerzos que hago para tener en cuenta tus preferencias". Al centrar la atención en nuestros sentimientos y necesidades, tomamos conciencia de que sentirnos heridos en nuestras circunstancias deriva de nuestra necesidad de que se reconozcan los esfuerzos que hacemos. Cuando recibimos un mensaje negativo, tenemos finalmente una cuarta opción que consiste en iluminar con luz de conciencia los sentimientos y necesidades de la otra persona en ese momento, según ella misma los expresa. Podríamos preguntarle, por ejemplo: ¿Te sientes herida porque necesitas que se tomen en cuenta tus preferencias? En lugar de culpar a la otra persona por lo que sentimos, aceptamos la responsabilidad que nos corresponde reconociendo nuestras necesidades, deseos, expectativas, valores e ideas. Observe la diferencia entre las siguientes expresiones de contrariedad. 4 opciones para recibir un mensaje negativo. 1. Culparnos. 2. Culpar a otros. 3. Percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. 4. Percibir los sentimientos y necesidades de los otros. Ejemplo número 1. A.
Cuando la otra noche me enteré de que no ibas a venir, me diste un gran disgusto. B. Tuve un gran disgusto al enterarme la otra noche de que no ibas a venir porque quería hablar contigo de ciertas cosas que me están molestando. La persona A atribuye la responsabilidad de su disgusto únicamente a la acción de la otra persona, mientras que la persona B atribuye el origen de su sentimiento de disgusto a su propio deseo no satisfecho. Ejemplo 2. A. Me puso furioso que hayan anulado el contrato. B. Tuve un gran disgusto al ver que había anulado el contrato porque lo considero una falta de responsabilidad. La persona A atribuye la causa de su irritación únicamente al comportamiento de la otra parte, mientras que la persona B acepta la responsabilidad de sus sentimientos al reconocer el pensamiento en que se basa. Reconoce que la causa de su irritación es su forma de pensar. Sin embargo, usando la comunicación no violenta, propondríamos a esa persona avanzar un paso más identificando qué desea, qué necesidades, deseos, expectativas, esperanzas o valores no se han visto satisfechos. Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, cuanto más estrechamente conectamos nuestros sentimientos con nuestras necesidades, tanto más fácil será para los demás responder de una manera compasiva. Para relacionar sus sentimientos con sus deseos, la persona B habría podido decir: me molestó muchísimo que anularan el contrato porque yo esperaba la oportunidad de recontratar a los empleados que despedimos el año pasado. El mecanismo básico para motivar a alguien a través de la culpa consiste básicamente en atribuirle la responsabilidad de los propios sentimientos. Cuando los padres le dicen a su hijo: papá y mamá están muy tristes por las malas notas que sacaste en la escuela, lo que le dicen en realidad de manera encubierta es que su proceder es la causa de la infelicidad que ellos sienten. A un nivel superficial, el hecho de sentirnos responsables del estado de ánimo de otra persona podría confundirse fácilmente con un interés positivo por nuestra parte. En este caso particular, si el niño se siente mal porque ve que sus padres sufren, eso significa que los quiere. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los niños que aceptan tal responsabilidad y modifican su comportamiento de acuerdo con los deseos de sus padres, no actúan de manera espontánea para evitar sentirse culpables. Distinguir entre dar desde el corazón y estar motivados por la culpa. Es útil reconocer algunas expresiones de uso común que tienden a enmascarar la responsabilidad por nuestros propios sentimientos. Número 1. Expresiones de carácter interpersonal. Me indigna descubrir faltas de ortografía en los folletos destinados al público. Este tipo de cosas me saca de quicio. Número 2. Afirmaciones en las que solo se hace referencia a lo que hacen los demás. Me duele que no me felicites el día de mi cumpleaños. Si no terminas la comida, mamá se pondrá muy triste. Número 3. Uso de la expresión me siento más una palabra que exprese una emoción, porque, haciendo luego referencia a otra persona o usando un pronombre personal que no sea yo. Me siento triste porque dijiste que no me querías. Estoy enojado porque la supervisora no cumplió lo prometido.
En cada uno de estos ejemplos podríamos ahondar más en la conciencia de nuestra responsabilidad utilizando la expresión me siento porque yo, por ejemplo, número 1, me indigna descubrir faltas de ortografía en los folletos destinados al público porque me gustaría que nuestra empresa proyectase una imagen profesional. Conectar el sentimiento con la necesidad, me siento porque yo. Número 2, si no te terminas la comida, mamá se siente decepcionada porque quiero que crezcas fuerte y sano. Número 3, estoy enojado al ver que la supervisora no cumplió su promesa porque yo había contado con este fin de semana largo para ir a visitar a mi hermano. Las necesidades que están en la raíz de nuestros sentimientos. Todos los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que hacemos de los demás, son expresiones de nuestras propias necesidades. Si alguien nos dice, tú no me entiendes, lo que está diciéndonos en realidad es que su necesidad de ser comprendido no está satisfecha. Cuando nuestra esposa nos dice, esta semana estuviste trabajando todas las noches hasta muy tarde, tu trabajo te importa más que yo. Lo que nos dice en realidad es que necesita que seamos más afectuosos con ella. Los juicios que hacemos sobre otras personas son expresiones alienadas de nuestras propias necesidades insatisfechas. Siempre que manifestamos nuestras necesidades de una manera indirecta y nos valemos de evaluaciones, interpretaciones e imágenes, lo más probable es que los demás perciban críticas en nuestras palabras y que por tanto se defiendan o contraataquen. Si aspiramos a que los demás nos respondan de un modo solidario, al manifestar nuestras necesidades por medio de la interpretación o el diagnóstico de su comportamiento, estaremos actuando de manera contraproducente. En cambio, cuanto más directamente conectemos nuestros sentimientos con nuestras necesidades, más fácil será que los demás respondan a ellas de forma compasiva. Lamentablemente, no se nos ha educado para pensar en cuáles son las formas de nuestras necesidades. Nos hemos acostumbrado a creer que son los demás quienes se equivocan cuando no satisfacemos nuestras necesidades. Así pues, si queremos que nuestros hijos se acostumbren a colgar sus abrigos en el armario, quizá los califiquemos de haraganes cuando los dejen en la cama. O tacharemos a nuestros colaboradores de irresponsables si no llevan a cabo sus tareas como nos gustaría. En una oportunidad me invitaron a actuar de mediador en unos conflictos que se iban exacerbando día a día entre un grupo de terratenientes y el otro de trabajadores temporarios en el sur de California. Inicié el encuentro haciéndoles 2 preguntas. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué querría que hicieran otros para satisfacer esas necesidades? Uno de los trabajadores exclamó, el problema es que esta gente es racista. Pero uno de los terratenientes, gritando más que él, dijo, no, el problema es que ellos no respetan la ley ni el orden. Como suele ocurrir, ambos grupos estaban mejor preparados para analizar los defectos que percibían en otros que para expresar con claridad sus propias necesidades. Si expresamos nuestras necesidades, es más probable que podamos satisfacerlas. En otra oportunidad me encontré con una situación parecida al reunirme con un grupo de israelíes y palestinos que querían establecer la confianza mutua necesaria para reunirse y reiniciarse la paz en sus respectivos países. Inicié la sesión con esta pregunta. ¿Cuáles son sus necesidades y qué les gustaría pedir a los otros para satisfacerlas?
en lugar de exponer directamente sus necesidades, un Mukhtar palestino, una especie de alcalde rural, respondió: ustedes actúan como los nazis. Hay que reconocer que una manifestación de este tipo no facilitaba precisamente la cooperación de los israelíes. Casi de inmediato intervino una mujer israelí que contraatacó: Mukhtar, lo que usted acaba de decir demuestra una gran insensibilidad de su parte. Ahí había un grupo de personas que se habían reunido para reforzar la confianza y la armonía, pero en el primer intercambio de palabras, la situación se había puesto peor que antes. Es lo que sucede y suele ocurrir cuando la gente se dedica a analizar y a criticar a los demás en lugar de manifestar claramente cuáles son sus necesidades. Si la mujer hubiera tomado en cuenta sus necesidades y peticiones, habría podido responder al Mukhtar, por ejemplo: lo que yo necesito es más respeto en nuestro diálogo. En lugar de decirnos cómo cree que actuamos, sería mejor que nos dijera qué le molesta de nuestra manera de actuar. La experiencia me muestra una y otra vez que desde el momento en que las personas comienzan a conversar sobre qué necesitan, en lugar de hacerlo sobre sus mutuos defectos, aumenta en gran medida la posibilidad de que encuentren maneras de satisfacer sus necesidades. A continuación se enumeran algunas de las necesidades humanas que compartimos: autonomía, elección de ideas, objetivos, valores, elección de proyectos para lograr nuestros propios ideales, objetivos y valores, nutrición y cuidado físico, aire, agua, alimentación, descanso, expresión sexual, contacto físico, movimiento, ejercicio, protección de aquellas formas de vida que amenazan la vida, virus, bacterias, insectos, animales depredadores, vivienda, celebración y conmemoración, celebración de la creación de la vida y de los ideales alcanzados, conmemoración de las pérdidas de los seres queridos, los ideales, los duelos, etc. Esparcimiento, diversión y risa, integridad, autenticidad, creatividad, propósito, autoestima, comunicación, comunión espiritual, armonía, belleza, inspiración, orden, paz, interdependencia, aceptación, agradecimiento, amor, apoyo, comprensión, comunidad, confianza, consideración, contribución al enriquecimiento de la vida, empatía, honestidad que nos permite aprender de nuestras propias limitaciones, proximidad, respeto, seguridad emocional. El dolor de expresar nuestras necesidades frente al dolor de no expresarlas. En un mundo donde a menudo se nos juzga con severidad cuando reconocemos y expresamos nuestras necesidades, hacerlo puede ser aterrador. Las mujeres en particular son muy susceptibles a las críticas. La imagen de una mujer amorosa se asocia desde hace siglos con el sacrificio y la negación de sus propias necesidades en beneficio de las ajenas. Como la mujer se ve en sociedad como un ser cuya obligación primordial consiste en cuidar a los demás, es frecuente que se enseñe a ignorar sus necesidades. Dedicamos un taller a hablar de lo que ocurre a las mujeres cuando tienen internalizadas estas creencias. Cuando se pregunta a esas mujeres cuáles son sus deseos, es frecuente que los expongan de un modo que refleja y refuerza su convencimiento de que no tienen derecho a desear todo eso
y que se trata de deseos sin importancia. Por ejemplo, como la mujer tiene miedo de manifestar sus necesidades, es probable que diga que tuvo una jornada agotadora, que está muy cansada y que lo único que quiere es disponer de un poco de tiempo para la tarde y para ella. Las palabras le salen de la boca como si estuviera delante de un tribunal. En todo el día no tuve un solo momento para mí, planché todas las camisas, lavé toda la ropa de la semana, llevé al perro al veterinario, cociné la cena, preparé los almuerzos y dejé listos para el otro día y llamé por teléfono a todos los vecinos del edificio para notificarle la próxima reunión de propietarios, o sea que en tono implorante, ¿no podrías tú? No. Es la respuesta inmediata. El tono lastimero del pedido provoca la resistencia más que la compasión de los oyentes. Les cuesta reconocer las necesidades que se esconden tras los ruegos de una mujer y por otra parte reaccionan negativamente ante sus débiles intentos de discutir desde la postura de lo que debería, de lo que merecería recibir de los demás. Al final ella acaba convencida una vez más de que sus necesidades no cuentan para nada, sin darse cuenta de que las expresa de una manera que difícilmente le ayudará a obtener una respuesta positiva. Si no valoramos nuestras necesidades, es posible que los otros tampoco lo hagan. Cierta vez mi madre asistió a un taller donde otras mujeres hablaban del miedo que les daba expresar sus necesidades. De repente mi madre se levantó y abandonó la sala. Tardó un buen rato en reaparecer, muy pálida, por cierto, frente al grupo. Le pregunté, «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», me respondió, «pero acabo de comprender de pronto una cosa muy difícil de aceptar». «¿De qué se trata?» «Acabo de darme cuenta de que he pasado 36 años enfadada con tu padre porque no satisfacía mis necesidades y ahora veo que era porque no se las manifesté claramente ni una sola vez». El descubrimiento que acababa de hacer mi madre era exacto. Yo no recordaba que le hubiera dicho nunca a mi padre cuáles eran sus necesidades. Hablaba a través de indirectas, se expresaba mediante todo tipo de circunloquios, pero nunca decía directamente que necesitaba. Intentamos averiguar por qué le costaba tanto hablar abiertamente. Mi madre se ha criado en el seno de una familia con escasos recursos económicos. Recordaba que cuando era niña solía pedir cosas que le valían una reprensión de sus hermanos y hermanas. «¿Cómo te atreves a pedir tal cosa? Sabes que somos pobres. ¿Te crees que eres la única persona de la familia?» Acabó teniendo miedo de manifestar a los demás lo que necesitaba porque pensaba que solo le reportaría críticas y desaprobación. Aprovechó la ocasión para relatar una anécdota que hacía referencia a una de sus hermanas, a quien habían operado de apendicitis y, como compensación, otra hermana le había regalado una hermosa cartera. En ese momento mi madre tenía 14 años. Aunque no dijo nada, anhelaba secretamente el regalo de una cartera como la de su hermana. ¿Qué hizo? No se le ocurrió otra cosa que fingir un intenso dolor en el costado y seguir con la comedia. La llevaron a la consulta de varios médicos que, viéndose en la imposibilidad de emitir un diagnóstico, optaron por la cirugía exploratoria. Mi madre había hecho una jugada arriesgada, pero le dio resultado, ya que consiguió que le regalaran una cartera idéntica a la de su hermana. Pese al malestar físico por la operación, estaba encantada porque había conseguido la cartera tan anhelada.
La atendían 2 enfermeras, una de las cuales le introdujo un termómetro en la boca. Como mi madre no podía decir más que mientras mostraba la cartera a la otra enfermera, esta, creyendo que le estaba destinada, exclamó: «Es para mí, muchísimas gracias», y se la apropió de ella. Mi madre se quedó desconcertada y no se atrevió a contestar diciendo: «No, la cartera no es para usted, devuélvamela, por favor». Esta historia revela hasta qué punto puede ser tan doloroso para las personas no manifestar a los demás cuáles son sus necesidades. Pasar de ser esclavos de nuestras emociones a liberarnos de ellas expresándolas. A lo largo de nuestra evolución hacia un estado de liberación emocional, la mayoría de nosotros pasamos por 3 etapas de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Etapa 1. Esclavitud emocional. Nos percibimos responsables de los sentimientos ajenos. En esta etapa, a la que nos referiremos como esclavitud emocional, nos consideramos responsables de los sentimientos de los demás. Creemos que debemos esforzarnos constantemente en hacer felices a los demás. Y cuando nos parece que no lo son, nos sentimos responsables y obligados a hacer algo para que lo sean. Se trata de una actitud que nos lleva a ver a las personas que no son más próximas como una verdadera carga. Hacerse responsable de los sentimientos de los demás puede ser muy perjudicial en las relaciones íntimas. Como con mucha frecuencia escucho variaciones sobre el mismo tema. Me da miedo establecer una relación porque cada vez que veo que mi pareja no es feliz o necesita algo, me siento agobiada. Tengo la impresión de estar en una cárcel. Me ahogo y me siento con la urgente necesidad de liberarme de esa relación lo más rápido posible. Se trata de la respuesta habitual de aquellos que ven el amor como la negación de sus propias necesidades y la obligación de satisfacer las necesidades del ser amado. En la primera fase de toda relación es habitual que los 2 miembros de la pareja experimenten un sentimiento de alegría y un deseo de comprensión mutua, junto con una gran sensación de libertad. Se trata de una relación estimulante, espontánea, maravillosa. Sin embargo, a medida que la relación se va volviendo más seria, puede ocurrir que cada uno se sienta responsable de lo que siente el otro. Si yo fuera una persona consciente de estar actuando de esta manera, podría hacerme cargo de la situación ofreciendo una explicación como la siguiente. No soporto una relación que me anula. Cuando veo que mi pareja sufre, pierdo contacto conmigo y necesito liberarme rompiendo la relación. Sin embargo, en caso de no llegar a este nivel de conciencia, lo más probable es que eche la culpa a la otra persona por el deterioro de la relación. Entonces podría decir: mi pareja es una persona tan necesitada y tan dependiente que está desgastando nuestra relación. En tal caso, mi pareja haría bien en rechazar la idea de que sus necesidades están mal. Si aceptara esta acusación, no habría sino empeorar las cosas. En lugar de ello, podría ofrecer una respuesta empática para reconocer el dolor que me provoca ese estado de esclavitud emocional, o sea, que te sientes presa del pánico. Te cuesta mucho aferrarte al profundo amor que sentimos el uno por el otro sin convertirlo en una responsabilidad, un deber o una obligación. Tienes la sensación de que se trata de acabar con tu libertad porque crees que debes ocuparte constantemente de mí. Sin embargo, en lugar de una respuesta empática, ella dice:
¿Estás tenso porque yo te exijo demasiado? Lo cual nos enreda en una especie de esclavitud emocional que contribuye a hacer más difícil la supervivencia de la relación. Segunda etapa, antipática. Nos sentimos enojados, no queremos ser responsables de los sentimientos ajenos. Etapa 2. En esta etapa nos damos cuenta del elevado costo que acarrea asumir la responsabilidad de los sentimientos de los demás e intentar adaptarnos a ellos a costa nuestra. Quizá nos enoje reconocer cuánto hemos desperdiciado la vida y cuán poco hemos respondido a los llamados de nuestra alma. Cuando me refiero a esta etapa, la llamo, en broma, la etapa antipática, porque acostumbramos a hacer comentarios como: ese es tu problema. Yo no soy responsable de tus sentimientos. Tenemos claridad de aquello sobre lo que no tenemos responsabilidad, pero todavía no hemos aprendido cómo ser responsables ante los demás de una forma que no nos esclavice emocionalmente. Puede ocurrir que, al salir de la etapa de la esclavitud emocional, sigamos arrastrando sentimientos de temor y de culpa con respecto a tener nuestras propias necesidades. No es raro entonces que acabemos expresándolas de una manera que puede sonar rígida e inflexible al oído de los demás. Durante el receso de uno de mis talleres, por ejemplo, una mujer reconoció que había adquirido una comprensión más precisa de su estado de esclavitud emocional. Al reanudar el taller, sugerí al grupo que hiciera una determinada actividad. La mujer en cuestión dijo con decisión: prefiero hacer otra cosa. Comprendí que era una manera de ejercer el derecho recién descubierto de expresar sus necesidades, aunque en aquel caso se oponían a las de los demás participantes. Para animarla a manifestar sus deseos y expresar sus necesidades, le pregunté: ¿quiere hacer alguna otra cosa aunque choque con mis necesidades? Se quedó un momento pensativa y luego balbuceó. Dijo: sí, no. Su confusión demostró muy a las claras que cuando nos encontramos en la etapa antipática, la liberación emocional implica algo más que la simple manifestación de nuestras necesidades. Recuerdo una situación de la época en que mi hija Marla estaba pasando por su transición hacia la liberación emocional. Marla había sido siempre la niña perfecta, que ignoraba sus propias necesidades para complacer a otros. Cuando me di cuenta de que con mucha frecuencia renunciaba a satisfacer sus deseos para complacer a otros, le dije que me gustaría que expresara más con frecuencia sus necesidades. La primera vez que abordamos el tema, Marla exclamó: pero papá, yo no quiero disgustar a nadie. Traté de demostrarle que su sinceridad sería para los demás un don más preciado que los esfuerzos que hacía para no disgustarlos. También le propuse algunas formas en las que podría conectarse empáticamente con las personas cuando están disgustadas sin responsabilizarse de sus sentimientos. No tardé mucho en advertir en mi hija señales que evidenciaban que empezaba a manifestar abiertamente sus necesidades. El director de la escuela nos hizo saber que estaba molesto porque Marla se había presentado un día en clase vestida con un overol, con lo cual se había visto obligado a advertirle: Marla, las señoritas no se visten de esa manera. ¿Y cuál fue la respuesta de Marla? Váyase a la... Cuando nos enteramos de la noticia, lo celebramos. Marla había superado con éxito la etapa de la esclavitud emocional y se encontraba en la etapa antipática.
había aprendido a manifestar sus deseos y se arriesgaba a afrontar el disgusto de los demás. Sin duda todavía debía aprender a manifestar sus necesidades de una manera fluida y respetando las de los demás, pero yo confiaba en que esto ocurriría con el tiempo. Tercera etapa, liberación emocional. Nos responsabilizamos de nuestras intenciones y acciones. Etapa 3. En la tercera etapa, llamada liberación emocional, respondemos a las necesidades de los demás con compasión, nunca por miedo, sentimiento de culpa o vergüenza. Así nuestros actos nos colman de satisfacción no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que reciben nuestros esfuerzos. Aceptamos con plena responsabilidad de nuestras intenciones y nuestras acciones, pero no nos hacemos responsables de los sentimientos de los demás. Una vez alcanzada esta etapa, ya tenemos en pleno convencimiento de que no llegaremos nunca a satisfacer nuestras necesidades a costa de los demás. La liberación emocional implica expresar claramente cuáles son nuestras necesidades, tomando también en cuenta la satisfacción de las necesidades de los demás. La comunicación no violenta está concebida como un soporte en el que apoyamos una vez alcanzando este nivel. Resumen. El tercer componente de la comunicación no violenta es el reconocimiento de las necesidades que hay detrás de nuestros sentimientos. Lo que digan y hagan los demás puede ser el estímulo, pero nunca la causa de nuestros sentimientos. Cuando alguien se comunica negativamente con nosotros, al recibir el mensaje tenemos 4 opciones. 1. Echarnos la culpa. 2. Culpar a la otra persona. 3. Darnos cuenta de nuestros sentimientos y necesidades. Y 4. Darnos cuenta de los sentimientos y necesidades que oculta el mensaje negativo de la otra persona. Los juicios, críticas, diagnósticos e interpretaciones que hacemos de los demás son expresiones de nuestras propias necesidades y valores. Cuando los demás perciben una crítica, tienden a centrar su energía en la autodefensa o el contraataque. Cuanto más directa sea la conexión entre nuestros sentimientos y nuestras necesidades, más fácil será para los demás comprendernos y responder de un modo compasivo. En un mundo donde es frecuente que los demás nos juzguen con severidad cuando identificamos y manifestamos nuestras necesidades, a veces puede dar miedo exteriorizarlas, especialmente en el caso de las mujeres, educadas para ignorar sus necesidades y cuidar de los demás. Cuando se trata de desarrollar nuestra responsabilidad emocional, la mayoría de nosotros pasa por 3 etapas. Número 1, esclavitud emocional, en la que nos creemos responsables de los sentimientos de los demás. Número 2, etapa antipática, durante la cual nos negamos a admitir que nos interesa lo que puedan sentir y necesitar los demás. 3. Liberación emocional, en la que aceptamos la plena responsabilidad de nuestros sentimientos, pero no la responsabilidad de lo que puedan sentir los demás, siendo conscientes al mismo tiempo de que nunca conseguiremos satisfacer las necesidades a expensas de las de los demás. La comunicación no violenta en acción. Restaurar el estigma de la ilegitimidad. Una alumna de los cursos de comunicación no violenta que trabajaba como voluntaria en un banco de alimentos se quedó boquiabierta cuando oyó a una compañera suya de más edad que desde detrás de un periódico exclamaba: "Lo que hace país es restaurar el estigma de la ilegitimidad". La reacción habitual de esta mujer ante una declaración como aquella habría sido guardar silencio.
juzgar a su compañera con severidad, pero no hacer ningún comentario o, en todo caso, guardarse la reflexión para meditarla cuando estuviese sola. Sin embargo, en aquella ocasión se dio cuenta de que eso le brindaba la oportunidad de descubrir los sentimientos y necesidades que se escondían detrás de las palabras que tanto le habían disgustado. Mujer, o la suposición que hacía con respecto a la observación de su compañera. ¿Estás leyendo alguna nota sobre adolescentes embarazadas? Compañera, sí. Hay que ver la cantidad de casos que hay. Mujer, centrándose en los sentimientos de su compañera y en la posibilidad de que pudieran encubrir ciertas necesidades insatisfechas. ¿Te preocupa el hecho de que nazcan niños sin una familia estable? Compañera, por supuesto. Mira lo que te digo, si yo hubiera hecho algo así, mi padre me habría matado. Mujer, o sea, ¿eso te recuerda lo que les pasaba a las chicas de tu generación cuando quedaban embarazadas? Compañera, claro, sabíamos lo que nos esperaba y esto nos daba miedo todo el tiempo, algo que no les ocurre a las chicas de hoy. Mujer, ¿te molesta que las chicas de hoy en día que quedan embarazadas no tengan o no teman un castigo? Compañera, bueno, por lo menos el miedo y el castigo funcionaban. Aquí dice que hay chicas que se acuestan con diferentes hombres solo para quedar embarazadas. Ya ves, ellas tienen los niños y nosotros, la sociedad, pagamos. La mujer se dio cuenta de que en esa afirmación su compañera expresaba dos sentimientos diferentes: la sorpresa por el hecho de que hubiera chicas que quisieran quedar embarazadas y el fastidio porque los contribuyentes tuvieran que pagar con sus impuestos la manutención de esos niños nacidos en aquellas circunstancias. Optó por buscar la empatía con la mujer. Mujer, ¿te sorprende ver ahora que haya chicas que quieran quedar embarazadas y les importe un bledo la reputación, las consecuencias, la estabilidad económica y todo lo que en tu tiempo tenía tanta importancia? Compañera, viendo que su interlocutora solo prestaba atención a la sorpresa que sentía, pasó a ocuparse del otro sentimiento, el del fastidio. Como suele ocurrir siempre que interviene una mezcla de sentimientos, la persona que habla se centrará en aquellos a los que no se ha prestado atención. No es preciso que la persona que escucha refleje enseguida la mezcla de sentimientos, ya que la corriente de comprensión proseguirá a medida que cada sentimiento vaya emergiendo por su turno. Sí, y adivina quién acaba pagando. Mujer, parece que lo que te da más rabia es que se utilice para esos fines el dinero de los contribuyentes. ¿Es así? Compañera, así es. Sabes que a mi hijo y a mi nuera les gustaría tener un segundo hijo, y si no lo tienen es por el dinero, es que les costaría mantenerlo, a pesar de que trabajan los dos. Mujer, veo que eso es lo que más te entristece y te encantaría tener otro nieto. Compañera, sí, y no solo por mí. Mujer, y que tu hijo tuviera la familia que le gustaría tener, pese a que la chica no adivinara más que a medias las preocupaciones de su compañera, no dejó que se interrumpiera la corriente de empatía y le dio una oportunidad de confesar esta inquietud. Compañera, sí, a mí me parece que ser hijo único es triste. Chica, ya comprendo, ¿te gustaría que Katy tuviera un hermanito?
compañera. Sí, sería muy bueno. Al llegar a este punto, la mujer notó que su compañera se sentía más tranquila. Hubo un momento de silencio. La mujer se sorprendió al descubrir que, aun cuando hubiera querido expresar sus opiniones, se habían desvanecido por completo la urgencia y la tensión. Ya no se sentía enfrentada a su interlocutora, comprendía los sentimientos y las necesidades que su compañera había expresado con sus palabras, y ya no tenía la sensación de que las dos estaban en mundos diferentes. Mujer, ¿sabes una cosa? Cuando te oí decir que había que restaurar el estigma de la ilegitimidad, la verdad es que me asusté, porque me parece que aquí todos debemos ayudar a los necesitados. Aquí vienen algunos adolescentes que tienen hijos y me gustaría que se sintieran bien recibidos. ¿Quieres decirme qué sientes cuando ves a Deshal o a Amy cuando viene con su novio? La mujer se había expresado con el lenguaje de la comunicación no violenta, usando los 4 componentes del proceso: observación, sentimiento, necesidad y petición. El diálogo prosiguió hasta que la mujer estuvo completamente segura de que su compañera brindaría ayuda y guardaría el debido respeto a todos los adolescentes solteros que acudían a ese lugar. Y todavía más importante, lo que consiguió que una nueva experiencia en lugar se refiere a expresar desacuerdos sin violentar la sinceridad ni el mutuo respeto. En cuanto a su compañera, se quedó satisfecha por haber sabido expresar la inquietud que le producía el hecho de que hubiera tantas adolescentes embarazadas. Así pues, las dos partes se sintieron comprendidas y la relación entre ambas se benefició a partir de haber podido compartir sus puntos de vista y diferencias sin hostilidad. De no haber mediado la comunicación no violenta, la relación habría podido deteriorarse a partir de ese momento, lo cual habría sido perjudicial para el trabajo que querían hacer en común: cuidar y ayudar a la gente. Ejercicio 3. El reconocimiento de las necesidades. Para practicar la identificación de necesidades, marque con un círculo el número que procede a todas aquellas afirmaciones en las que la persona que las pronuncia asume responsabilidad de sus sentimientos. Número 1. Me irritas cuando dejas papeles de la empresa en el piso de la sala de reuniones. Número 2. Me siento furioso cuando dices eso, porque estoy queriendo respeto y me tomo las palabras como un insulto. Número 3. Me decepciona que llegues tarde. Número 4. Me entristece que no vengas a cenar porque esperaba poder pasar la noche contigo. Número 5. Me siento decepcionado porque dijiste que harías y no lo hiciste. Número 6. Estoy desanimado porque en esta altura me habría gustado haber progresado más en mi trabajo. Número 7. A veces la gente dice ciertas cosas que me ofenden. Número 8. Me alegra que te hayan dado este premio. Número 9. Me asustas cuando levantas la voz. Número 10. Te agradezco que me lleves en coche a la casa porque quería llegar antes que mis hijos. He aquí mis respuestas al ejercicio 3. Número 1. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. A mi modo de ver, la frase presupone que la conducta de la otra persona es la única responsable de los sentimientos de la persona que habla. No manifiesta las necesidades o los sentimientos de la persona que habla que han contribuido a provocarle esos sentimientos. Para manifestarlos podría haber dicho: me irrita que deje los papeles
de la empresa en el piso de la sala de reuniones, porque lo que quiero es que queden bien guardados y sean fáciles de encontrar. Número 2. Si marco este número con un círculo, estamos de acuerdo en que la persona que habla asume responsabilidad de sus sentimientos. Número 3. Si marco este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Para expresar las necesidades y los sentimientos que se esconden detrás de los sentimientos, la persona que habla podría haber dicho: me decepciona que llegues tarde porque yo quería llegar temprano al teatro para sacar localidades de primera fila. Número 5. Si marco este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Para expresar las necesidades o los sentimientos que se esconden detrás de sus sentimientos, la persona que habla podría haber dicho: como me dijiste que lo harías y no lo hiciste, me siento decepcionado, porque me gustaría poder confiar en tu palabra. Número 6. Si marco este número con un círculo, estamos de acuerdo en que la persona que habla asume su responsabilidad de sus sentimientos. Número 7. Si marco este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Para expresar las necesidades o los pensamientos que se esconden detrás de sus sentimientos, la persona que habla podría haber dicho: a veces la gente dice ciertas cosas que me ofenden porque quiero que me aprecien, que no me critiquen. Número 8. Si marco este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Para expresar las necesidades o los pensamientos que se esconden detrás de sus sentimientos, la persona que habla podría haber dicho: me alegra que te hayan dado este premio, porque tenía la esperanza de que reconocieran tu labor en este proyecto. 9. Si marco este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Para expresar las necesidades o los pensamientos que se esconden detrás de sus sentimientos, la persona podría haber dicho: cuando levantas la voz me asusto, porque pienso que alguien podría salir lastimado y necesito saber que todos estamos seguros. Número 10. Si marco este número con un círculo, estamos de acuerdo en que la persona que habla asume la responsabilidad de sus sentimientos. En el siguiente capítulo veremos lo que pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida.